Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos muchísimo su presencia y su atención a esta conferencia, de la cual voy a ser muy breve para poder usar el tiempo de nuestro conferencista invitado y no hablar. Entonces voy a dar una muy breve semblanza de Eduardo, que es doctor en lenguas y literaturas romances por el Boston College e historiador de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es codirector del Grupo de Investigación en Educación Inicial en la Universidad de los Andes y affiliate fellow de nuestro Centro de Primera Infancia aquí del Tecnológico de Monterrey y la Fundación FEMSA. Con más de 30 años de experiencia en docencia, Eduardo ha desempeñado diversos cargos como la dirección del Centro de Español y el primer decanato de la Facultad de Educación en la Universidad de los Andes. Su trayectoria también incluye la implementación de proyectos participativos enfocados en promover la educación ciudadana con entornos rurales y urbanos en Colombia. Ha participado en evaluaciones clave de programas de desarrollo profesional para docentes de primera infancia y de la calidad de la educación inicial en el país. Realmente para nosotros es un verdadero honor y un placer tener a Eduardo, que además de ser nuestro fellow en el centro, es un gran amigo del Tecnológico de Monterrey, de nosotros. Y entonces, Eduardo, te agradecemos muchísimo que compartas con nosotros tu experiencia y estos conceptos que de los que nos vas a hablar en estos minutos. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias y buenas tardes. Muy bien, tengo 30 minutos para hablar de una gran cantidad de cosas que se sintetizan después de una carrera muy larga en estos temas. Sé y parecía en las inscripciones que la mayoría de las personas que están aquí son maestros, maestras, profesores, trabajan en educación. Entonces, pues maravilloso, porque me siento en mi propio gremio y voy a hablar entonces sobre esa relación que hay entre nuestra labor pedagógica y la arquitectura cerebral, es decir, un encuentro entre la educación y la neurociencia, y particularmente un encuentro entre las teorías histórico-culturales y la neurociencia más actual, y me centraré en un ejemplo particular que ojalá ilustre muy bien la relación que la teoría ya venía explicando a partir de estudios desde hace muchos años y lo que las evidencias contemporáneas nos dicen sobre el desarrollo del cerebro y sobre la arquitectura cerebral y su relación con el aprendizaje. Algunas de las cosas podrán sonar contrarias a nuestra intuición, y ojalá así sea, porque eso es lo que la ciencia hace. La ciencia produce un conocimiento que es diferente a nuestras percepciones cotidianas. Entonces voy a empezar con una pregunta. ¿Y qué es lo que hace que esta criatura, después de muchos años, pueda convertirse en esta criatura? ¿Qué es lo que hace que este bebé, el cachorro de Homo sapiens, que es tan vulnerable, tan indefenso y tan incapaz, que no puede sobrevivir por sí solo, pueda convertirse en una persona que pueda construir y proponer ideas, innovar y transformar? Y digo esto no porque aquí haya una Homo sapiens científica. Construir y proponer ideas, innovar y transformar es lo que ustedes y yo hacemos la mayoría de nuestros días. Es nuestra característica esencial por ser miembros de nuestra especie. Sin embargo, esto no ocurre espontáneamente. Esto no ocurre automáticamente, esto no ocurre con solo dejar ser. Es ahí donde la educación juega un papel primordial. Lo más interesante de esto es que lo que ocurre en esta vida tiene que ver con lo que ocurrió en nuestra evolución como especie. Están claramente relacionados. Hubo un momento en que nosotros simplemente mutamos biológicamente hasta llegar a ser lo que somos. Homo sapiens. Pero a partir de ese entonces, el Homo sapiens ha tenido una mutación y una evolución que es cultural. Y esa es la razón de ser un sujeto histórico a diferente de las demás especies que están en el planeta. Lo interesante es que biológicamente este Homo sapiens y este Homo sapiens son exactamente iguales. No hay diferencia, sin embargo hay un cambio cualitativo enorme en la manera como este Homo sapiens se
adapta al ambiente y sobre todo adapta el ambiente para su supervivencia. Esta mutación, que cualitativamente es tan grande, ha sido también en el tiempo mucho más rápido, y es la característica propia de esta persona, que es la única especie que es histórica y que produce cultura. En el corazón de ese movimiento de la cultura y esa transformación de la cultura a lo largo del tiempo está la característica más importante de esta especie, y es que es una especie que se educa a sí misma a lo largo de su trayectoria. Entonces, voy a proponerles, a propósito de este foro, la idea de que la inteligencia humana, lo que ha llevado a este Homo sapiens de aquí hasta acá, esa inteligencia que nos caracteriza, no es un producto espontáneo de la naturaleza, es realmente un producto artificial en el sentido más literal de la palabra. La inteligencia de ustedes y la mía no es un producto de la naturaleza inmediata, es un producto artificial. ¿Qué quiere decir eso? Que es creado y transformado por la mano del hombre. Todo lo que no es del mundo natural hace parte del mundo cultural. Y eso que es el mundo cultural es creación de una facultad de la que vamos a hablar más adelante y toda esta conversación, que es la dimensión cognitiva de los seres humanos. Esa dimensión cognitiva está caracterizada por lo que llamamos fantasía o imaginación. Lo que pasa es que en la vida cotidiana llamamos fantasía para hablar de lo que no es real. Y es cierto, la fantasía y la imaginación nos permite hablar de lo que no existe, pero que podrá existir. Aún eso que no existe, pero que creamos en nuestras mentes, es fruto de una gran habilidad del cerebro humano. Y es que nuestra imaginación, nuestra fantasía, nuestra capacidad de pensar, no sirve solamente para retraer, recobrar o reproducir experiencias pasadas. La capacidad más asombrosa del cerebro humano es la capacidad combinatoria. Y esa capacidad combinatoria es la que llamamos fantasía o imaginación. Piensen ustedes que incluso aquello que suponemos que no es real, solo existe porque combinamos elementos de lo real. Si yo les digo unicornio, en sus mentes acaba de aparecer un cuerno y un caballo. Si digo sirenita, media mujer y medio pez. Pero ni el unicornio ni la sirenita existen por fuera de esa capacidad combinatoria del cerebro. La neurociencia contemporánea nos dice que, en efecto, el cerebro es una máquina de predicción, y los aprendizajes que hace el cerebro, hay aprendizajes inconscientes y aprendizajes conscientes, pero todos esos aprendizajes son producto de esa capacidad que tiene nuestro cerebro y la característica de nuestro cerebro, que es la actividad mental. Dentro de la actividad mental hay actividad consciente y hay actividad inconsciente. Pero esa actividad todo el tiempo está evaluando la información, mirando el contexto y proponiendo un comportamiento o un paso a seguir. Por eso es una máquina que predice. Me voy a centrar en el aprendizaje consciente, porque esa es nuestra profesión. Y eso es lo que nos interesa. Ahora bien, la importancia de esto y la importancia desde la primera infancia es en lo que quiero poner un énfasis. Resulta que ese cachorro de Homo sapiens nace subdesarrollado, afortunadamente para las madres, porque si nuestro cráneo y nuestro cerebro tuviera ya su tamaño, pues el parto sería aún todavía más complejo y más terrible. Y como nace subdesarrollado, tiene que ocurrir un proceso donde el cerebro empieza a funcionar y a crecer en su forma y en su función. Primero crea conexiones y luego crea circuitos. Esos circuitos se van creando en la medida en que se le van pidiendo a esa persona o a ese cerebro, y con esto quiero aclarar una cosa: yo no creo que los niños sean cerebritos, pero lo que sí creo es que todo lo que es un ser humano
y todo su desarrollo, todo su crecimiento depende de esa torre de control que es el cerebro. Aún mi desarrollo motriz fino y grueso, mi capacidad física pasa por el funcionamiento del cerebro. Mis emociones, aunque me gusta pensar que son de mi corazón, están en mi cerebro. Y todas las demás funciones, incluyendo la memoria o la atención voluntaria y la memoria deliberada, pues pasan por el cerebro. Entonces, por eso hablamos del desarrollo cerebral. No porque creamos que los niños son unos cerebritos y es lo único que nos interese, sino porque, además, como educadores, lo que más nos importa es lo que ocurra aquí. Y parte de la hipótesis que estoy trayendo acá es que nosotros podemos hacer que esto ocurra. Es decir, que el cerebro se desarrolle. La inteligencia se desarrolla. Yo nací en una época donde pensábamos lo contrario, que fulanito es inteligente y sutanito no lo es. Porque o bien la naturaleza o bien una potencia superior dotó a una persona de inteligencia y al otro lo dotó de menos inteligencia. ¿Qué hace el sistema educativo? Trabaja con los que vienen con más inteligencia y a los otros les dice que tal vez exploren otra cosa. Hoy en día sabemos que eso no es así. La inteligencia se desarrolla porque el órgano de la inteligencia se desarrolla. Ahora bien, podemos frenar ese desarrollo. Sabemos que las experiencias adversas frenan ese desarrollo con algo que se llama una poda, porque aquellas conexiones iniciales y las sinapsis iniciales y los circuitos que se crean, si no se usan, se pierden. Pero además hay un elemento que interviene en esto, se llama el epigenoma. Epi quiere decir sobre, como epidermis, sobre la piel, epicondrio. Y es un sistema que marca la estructura general, no lo cambia, pero lo marca. ¿Y qué quiere decir? Que las experiencias positivas dejan una firma y esa firma activa o desactiva los genes. Entonces, la posibilidad de que una persona sea inteligente o no, no depende solamente de su genoma estructural, sino de las experiencias positivas y negativas que pueda tener en la vida. Por eso sabemos que el desarrollo de un sano y un buen cerebro no solamente depende de la genética, sino del ambiente y de las experiencias, de las relaciones en las que participa. De ahí que la educación sea un motor para el desarrollo cerebral. Esto es contraintuitivo porque a veces nos hacían pensar, o en mi época, que uno no podía aprender algo si no estaba preparado, listo, si no había llegado a un nivel de desarrollo. Las teorías histórico-culturales y la neurociencia contemporánea nos dicen que eso no es así, es uno de los grandes errores que ha cometido el sistema educativo. Y espero poder convencerlos o ilustrarlos con el ejemplo que voy a hacer. Entonces, esto es fundamental y es muy importante en los primeros 5 y hasta 8 años de vida. De ahí la relevancia de la primera infancia. Hay que trabajar con la primera infancia porque esa capacidad del cerebro de conectarse o desconectarse ocurre mucho más rápido, a mayor velocidad y a mayor cantidad durante esos primeros años de vida. Y es esa característica, la neuroplasticidad, la que nos permite a los educadores trabajar mejor con los niños. Por eso es que las experiencias que les propiciemos a los niños pues van a tener que ver con ese desarrollo, pero además nos van a permitir ser más efectivos en lo que hagamos con los niños. Cuando hablamos de inversiones no nos referimos solamente a los recursos que las organizaciones o el Estado puede poner en programas, nos referimos también a la capacidad que tenemos las personas que estamos en el entorno más cercano de los niños y de las niñas. Este cachorro de Homo sapiens es una de las especies que tiene una más larga infancia. ¿Por qué? Porque necesita ese desarrollo y es mucho más vulnerable que otras especies cuando nace. Los gaticos, los potrancos nacen y ya echan a correr y saben cómo sobrevivir. Eso es por eso que no solo la infancia es larga, sino como dice el dicho, se necesita una tribu para educar a un niño. Se necesita una tribu porque además, como muchas otras especies, animales y vegetales,
No solo somos un organismo, sino somos una población que tiene una comunidad y que necesita de un ecosistema. Sin ese ecosistema, ese organismo no sobrevive solo. Por eso se habla del enfoque bioecológico del desarrollo infantil, y nuestro ecosistema es cultural y social, pero depende propiamente de las interacciones más cercanas. Ahora bien, es aquí donde nuestro papel, que siempre nos exige la sociedad, es aún más protagónico. En ese entorno más cercano de ese ecosistema estamos los maestros y las maestras con esos niños. Es lo que Robert Pianta ha llamado claramente la ventana de oportunidad que tenemos los maestros y maestras. Si ustedes piensan que para el desarrollo de este niño las interacciones sociales que involucran el pensamiento y el lenguaje en interacciones de ida y vuelta para que comience a ser imaginativo y propositivo son las más importantes, siempre pensamos que la familia es el cuidador primordial y debemos atender a la familia. Eso es cierto, pero como les decía, ¿cuántas horas puede pasar un niño o una niña de 5 años, de 6, de 7 o de 8 años con una maestra? ¿Cuántas horas al día? ¿Cuántos días a la semana? 5 días a la semana, si le va bien, 6, 8 horas, por 5 días a la semana, por 4 semanas del mes. En un país que no sea el mío serían 9 o 10 meses, y hasta 11 si le va bien. 11 meses, todas esas horas, todos los días, en una interacción con un adulto de Homo sapiens. Esa es la ventana de oportunidad que tiene la educación, y esa es la responsabilidad que tenemos los educadores con la arquitectura cerebral. Por eso necesitamos saber cómo funciona ese cerebro, pero saber cómo funciona el cerebro, que es lo que hace la neurociencia, no nos dice cómo enseñarle a ese cerebro, y ahí es donde la pedagogía juega un papel primordial. Ahora la neurociencia es otra ciencia auxiliar de la pedagogía, pero no la reemplaza. Por eso es muy importante entender qué pasa. Bien, y entonces eso es lo que nos caracteriza. Se requiere de una enseñanza intencionada, que no solo enseña aquello que hay que enseñar, sino que ejerza un tipo de interacciones pedagógicas donde ese cerebro se involucre activamente. Todo el mundo habla del aprendizaje activo, colaborativo y participativo. Así debe ser el ambiente de aprendizaje. Pero activo no quiere decir que el niño se mueva de aquí para allá o manipule o haga. Eso es importante. Activo quiere decir que su cerebro, su actividad mental esté enganchada en un procesamiento donde pueda no solo combinar, sino producir y expresar las combinaciones que esa mente haga en unas relaciones recíprocas de ida y vuelta, donde además pues haya una reflexión por el error, porque sin esa reflexión no existe. Bien, para poder ayudar a darle sentido y a que ustedes me crean lo que acabo de decir, y sobre todo lo que voy a decir a continuación, tenemos que estar aquí todas las personas de acuerdo en lo que esta niña está haciendo. Yo necesito que estemos todos de acuerdo, porque si no lo que yo voy a decir va a quedar en el aire. Pero creo que todos sabemos qué está haciendo esa niña, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Perfecto, todos somos Homo sapiens aquí. Esta niña en efecto está hablando por teléfono, y eso que el teléfono ya ni se parece, pero todos lo sabemos. Esto es fundamental, porque esta es la característica básica del Homo sapiens, y esa es la dimensión cognitiva que nos hace diferentes, que nos hace una especie histórica y cultural. Sin esto no habría ninguna diferencia. Si esto no lo podemos convertir en teléfono, no somos Homo sapiens. ¿Por qué sabemos que habla por teléfono? Porque hay un gesto, y hay un gesto al que le otorgamos un sentido, y ese sentido nos permite otorgarle una función a un objeto que no tiene esa función. Un banano es un banano puesto en un frutero. Uno no dice, allá donde están las manzanas y los teléfonos, allá están las manzanas y los bananos, o los plátanos, no sé cómo le digan en México, bananas, plátano. Pero cuando uno mueve, actúa con el plátano y lo pone así, todos, ustedes y yo, le otorgamos un significado que el plátano no tiene en sí mismo.
Eso solo lo hacemos los humanos. Y eso se llama transposición simbólica. Y es la base de todo lo que hacemos. La transposición simbólica tiene su motor fundamental en la relación de doble vía y constante del pensamiento y el lenguaje. Durante mucho tiempo, en distintas epistemologías y escuelas, se trataba de buscar una relación de causa y efecto entre esto, incluso en la filogenia. La filogenia es la explicación de la evolución de la especie. Pero hoy sabemos que es mucho más claro e interesante y más productivo ver que esta relación es constante, es en espiral, crece y es de ida y vuelta. Se alimentan la una y la otra. Y esto es lo que explica que seamos una especie que tenga un juego mucho más complejo, porque las otras especies también juegan, pero nosotros tenemos un juego al que llamamos juego simbólico. Y tenemos el arte y por eso exploramos, interpretamos y transformamos el mundo natural y el mundo social gracias a esta habilidad. Ojo, si esto es cierto, entonces es verdad que todas las personas podemos aprender de todo. Podemos ser tan buenos en matemáticas como en literatura, en historia como en filosofía, en álgebra como en trigonometría o como en poesía y métrica o incluso música. Todas las personas podemos aprender de todo, pero el sistema también nos ha fallado en eso y nos ha encarrilado. Sí, tenemos más aptitudes, tenemos inclinaciones y tenemos gustos, pero si en verdad el estímulo y el ambiente estuviera tratándonos y trabajándonos de manera integrada en ese cerebro, pues todos aprenderíamos de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las áreas del conocimiento solo son producto de cerebros humanos y no de unos cerebros que nacieron para matemáticas y otros que nacieron para la literatura. Los cerebros, de hecho, entre un soneto no es otra cosa que un algoritmo. Los cerebros humanos hacen las mismas cosas. ¿Por qué? Porque tienen una base psicológica común, que es el pensamiento simbólico. Ahora, ¿qué es lo transversal de ese pensamiento simbólico? El invento más maravilloso y más poderoso que hizo el Homo sapiens, que es la palabra. En la palabra se conjugan el pensamiento, se unen el pensamiento y el lenguaje. La palabra es la mínima unidad de ruido a la que le podemos otorgar un sentido, como hicimos con el plátano. Hay ruidos a los que no le otorgamos sentido y hay otros ruidos a los que le otorgamos sentido, razón por la cual en sus cerebros están apareciendo las mismas imágenes que están apareciendo en mi cerebro. Porque hay unos ruidos a los que le otorgamos un sentido y nos comunicamos. Esa unidad mínima es la palabra. Hay palabras breves y hay ruidos cortos y ruidos largos. Cuando tienen un sentido son una palabra. Hay palabras compuestas, pero ese ya es otro problema, más adelante me voy a meter en ello, pero en realidad esos ruidos que son las palabras son el corazón de esta capacidad única nuestra. Bien, entonces voy a adentrarme en mi ejemplo. Este es un ejemplo primordial. Hoy en el New York Times, esta mañana, que pude tener un poquito de tiempo, me salió la noticia. Yo decía, ¿por qué no podemos enseñar efectivamente a leer y escribir? Estas cosas yo no las sabía hace 15 años o 20. Y entonces cuando yo empecé a enseñar, simplemente enseñaba como me decían que tenía que enseñar a las personas que ya estaban enseñando, porque uno pues entraba en una comunidad y había unas personas con experiencia, decían, esto se hace así o así. Y yo no lo cuestionaba, simplemente uno lo hacía y además funcionaba, y así es la vida, unos aprenden y otros no. Los que aprenden vienen dotados de capacidades e inteligencias y los que no, pues pobrecitos, mejor que se dediquen a otra cosa. Usted enseñe. La enseñanza y el aprendizaje estaban divorciados, porque mi labor era enseñar, ahí verá si aprenden o no aprenden. Y los que aprenden bien y los que no, pues de malas. Pero con el tiempo, pues una realidad que no podemos discutir, lo tiene que obligar a uno a pensar, un momentico, ¿cuál es nuestra responsabilidad?
qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Estamos haciendo mal muchas cosas. Este es el promedio de lectura de los países de la OCDE, como decimos en Colombia. Aquí está mi país, que sube, ¿no?, que raspa siempre el promedio latinoamericano. México está mejor que Colombia un poquito, pero ni México ni Colombia hemos avanzado. Acá está Colombia, que no sé por qué no me sale resaltado, no quería resaltar solo a México. Colombia está un poco mejor, pero no hemos avanzado mucho, no avanzamos mucho con el paso de los años. Y si ustedes miran el New York Times, hoy sale la noticia, el 33%, 5 minutos, el 33%, no, el 33% de los niños de cuarto grado no están por debajo del logro, y el 40% de cuarto grado y el 33% en octavo grado. Y además pues no saben realmente hilar una idea con otra. Bien, ¿por qué? En realidad el verdadero problema de enseñar a leer y a escribir no está en las dificultades motrices de las personas, sino porque, según dijo el maestro Vygotsky hace ya 100 años, el verdadero reto es que la lectura y la escritura, o la escritura, que es lo que leemos, es un simbolismo de segundo orden. Ya hablamos de transposición simbólica, pero resulta que la escritura implica una segunda transposición, y ahí su dificultad. Lo que la neurociencia nos dice, y allá voy a llegar, es que biológicamente no evolucionamos para esa segunda transposición, razón por la cual se requiere una enseñanza específica para poder hacer eso. ¿Por qué? Y esta es la hipótesis central: porque no se necesita que el niño esté listo para aprender a leer y escribir, sino que solo cuando nos enseñan a leer se dan las conexiones y se forman los circuitos que no vienen biológicamente determinados para ello. Es decir, el aprendizaje transforma las conexiones cerebrales que permiten que hagamos esa segunda transposición simbólica de la que hablaba Vygotsky. ¿Cómo funciona esto? Pues hacemos un ruido que puede tener o no un significado. Cuando tiene un significado, ese significado aparece en nuestras mentes, ¿cierto? Vaca, aparece la vaca, pero es un sonido. Es decir, que nuestra primera capacidad simbólica lo que hace es transformar en sentido y en imágenes un sonido. Cuando el niño está aprendiendo a escribir, pues oye vaca, piensa vaca y no tiene ni idea. Pero algo ensaya, porque además está expuesto a la cultura escrita. El verdadero problema de quien está aprendiendo a leer y escribir es que oye vaca, piensa vaca y luego ya no suena. Y el cerebro no tiene un sitio específico para eso y tiene que empezar a formar esas conexiones. Nos lo explica la neurociencia contemporánea del doctor Dehaene. Hay que hacer esto, convertir esto en este conjunto de símbolos que cada uno representa una parte de un sonido, pero que esa parte del sonido no representa la totalidad, que es como yo aprendí a pensar y a hablar. Esta es la verdadera dificultad. Yo aprendí a usar el pensamiento y el lenguaje con sonidos que tenían sentido, pero yo no me daba cuenta que un sonido largo y un sonido corto podían ser diferentes, porque tanto el sonido largo como el sonido corto tienen significado. Pero si yo divido esto en sus sonidos cortos, el sonido por sí solo no tiene significado, y eso es muy difícil. Lo que pasa es que ustedes y yo ya lo olvidamos, pero es supremamente difícil hacer esto. Vaca, vaca, vaca. Muy bien, ¿por qué no saber leer? Por lo que ya les dije, no nos lo dio la biología, no lo dio. En realidad nuestro cerebro no viene programado genéticamente y evolutivamente para eso. Tiene que ocurrir una transposición de funciones. Este señor lo llama reciclaje neuronal. Reciclaje porque en francés reciclarse no es volver a usar, sino mejorarse en su uso, reinventarse. Uno se recicla porque cambia de profesión, aprendió algo y cambia de trabajo. Eso es en francés reciclarse. Entonces no es como que solo, no. Se cambia y se mejora y se orienta una función antigua que era visual a una función más
útil en el ámbito cultural, porque la escritura es un invento histórico-cultural, no es natural. Entonces, esas funciones solo se transforman mediante el aprendizaje. Solo cuando ponemos a un niño o una niña en el reto, en la situación de aprender, comienzan a darse las conexiones que hace que su cerebro se transforme cualitativa y cuantitativamente. Por eso la enseñanza que importa, decía el maestro hace años y ahora lo demuestra la neurociencia, es la que va adelante del desarrollo y lo dirige. No espera que el niño esté desarrollado para poderle enseñar, es la que lo pone a aprender para que aprendiendo se desarrolle y se conecte. Y eso es lo que está madurando y no lo que debiera estar maduro, lo que nos interesa, por eso hablamos de desarrollo infantil. Entonces muchos de ustedes reconocerán este concepto aplicado, y es que no debemos trabajar con lo que los niños pueden hacer, sino lo que van a ser capaces de aprender interactuando con un adulto más experto. Y eso es lo que dice este mismo señor en nuestro siglo. Este trabaja en el Centro de Investigaciones Nacional de Investigaciones Científicas de Francia. Y esa transformación es la que importa. Ahora, no basta con aprender a decodificar los nuevos signos. La conciencia fonológica es fundamental, pero limitarse a esto es no enseñar a leer. Toca pasar por la correspondencia, alcanzar la fluidez y llegar a nuestra meta, que es la comprensión. Nuestra meta y la de los Estados Unidos. Busquen el artículo de hoy, por favor. Y solamente así esta persona va a tener el verdadero potencial para poder utilizar y disfrutar de todos los avances y los desarrollos que la especie humana ha hecho como especie histórica y cultural. Cuando no le enseñamos a leer a los niños o a las niñas, su cerebro no hace las conexiones que se requieren para ello y se quedan por fuera de todos los avances de nuestra cultura y se quedan rezagados. Por eso hay que tener un buen método, un método verdadero que enseñe y que llegue a donde debe llegar esta enseñanza. Entonces, la idea es que este desarrollo psicológico y fisiológico ocurre gracias a un aprendizaje intencionado y que enseñar a leer y a escribir debe llegar a la comprensión y producción de textos, no solo a la microestructura de las relaciones de las palabras y las frases, sino a la supraestructura que es el conocimiento global de un texto, que es un mensaje que solo adquiere sentido si uno lo ha podido recorrer todo y relacionar todas sus partes. Entonces espero que este mensaje les quede y que ustedes piensen de ahora en adelante que si queremos que las personas puedan disfrutar de todos los avances de la inteligencia artificial, tenemos que empezar por desarrollarle su propia inteligencia a cada uno de estos ciudadanos y ciudadanas para que tengan un disfrute pleno de las posibilidades de nuestra época contemporánea, y eso comienza en la primera infancia. Muchas gracias. El tiempo siempre nos limita, ¿verdad? Pero creo que la exposición de Eduardo, fantástica, muy enriquecedora y obviamente conecta con muchos de los conceptos que todos los que estamos aquí trabajamos, y los que no, pues invitados a empezarlo a hacer. Gracias, Eduardo, nuevamente por esta fantástica charla, corta pero muy buena, y gracias a todos por su presencia. No sé, en la organización si tenemos oportunidad de una o dos preguntas o… A ver, no sé, ¿sí? ¿Sí? A ver, dos preguntitas, adelante. Me pareció muy interesante lo que hacen todos ustedes, porque no nada más es usted, sino un mundo de personas atrás. Sin embargo, yo me quedé con la duda de cuál es el método que utilizan para realizar este aprendizaje y el conocimiento que adquieren los estudiantes desde pequeñitos. ¿Qué método de escritura o lectoescritura utilizan ustedes? Bueno, en el caso de la lectura y la escritura, en el caso de la lectura tiene que ser el desarrollo de la conciencia fonética y la conciencia alfabética para poder alcanzar la fluidez y llegar hasta la comprensión. Nuestra meta es la comprensión y producción de textos.
Ese método de todas maneras es distinto y no quiere decir que la enseñanza de la escritura pueda recorrer otros caminos. La escritura espontánea, como ustedes vieron en nuestras imágenes, es el primer avance y el primer intento. Garabatear es un proceso válido siempre y cuando ese niño o esa niña llegue a la conciencia fonológica y a las convenciones sociales. Es que la B de vaca, desafortunadamente, es una imposición arbitraria de la sociedad. Y no puede ser cualquier cosa que el niño quiera y decida y lo que descubra que sea igual de válido. Resulta que como tantos otros códigos y símbolos que definen nuestro comportamiento ya estaban impuestos por nuestros ancestros. Es como el semáforo en rojo. Pues a mí no me gusta el rojo y quien dijo que un disco rojo me obligaba a parar, debería ser violeta. No, pues nos tocó a todos que el símbolo rojo significa parar y el símbolo verde significa seguir, porque pues ya estaba así. Pero son dos símbolos a los que les conferimos un significado que dirige nuestro comportamiento. Entonces la B de vaca o la coma o la tilde, en el caso del español, pues son arbitrarios, pero no son opcionales, porque entonces pasaríamos en rojo el semáforo y nos estrellaríamos. Por eso no es lo mismo decir la pérdida de su madre que la pérdida de su madre. Gracias y felicidades por su excelente ponencia. Yo me llamo Perla, soy directora general de un colegio en el Estado de México que tiene su modelo educativo basado en neuroeducación. Y pues en el preescolar lo que hacemos es primero desarrollar la conciencia fonológica para prepararlos primero en la lectura y luego en la escritura, porque estamos acostumbrados a nombrarlos como proceso de lectoescritura. Y pues las neurociencias nos dicen que primero va la lectura, después la escritura, que se desarrolla la conciencia fonológica y todo eso que de una forma tan digerida nos acaba de explicar. Muchas felicidades. ¿A qué nos hemos topado como escuela? A la presión social de las familias para que los estudiantes desde 3 años quieren que ya lean y escriban. A que se adelantan los padres de familia en el proceso, porque mientras estamos desarrollando la conciencia fonológica, ellos les quieren enseñar el abecedario por el nombre de las letras, como la B de vaca. Entonces, ¿qué nos aconseja para sensibilizar a los padres de familia en que las neurociencias nos dan el camino para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y hace muchos años escuché al rector del TEC de Monterrey en el Estado de México que nos explicaba que era proceso de aprendizaje-enseñanza, no de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y me acerqué al final para decirle, explíqueme por qué dice esto, y él me dice, con base en cómo funciona nuestro cerebro para aprender, es como debemos diseñar las técnicas de enseñanza, y eso me quedó muy grabado y lo he aplicado en las diferentes escuelas donde he estado. Sin embargo, pues ahorita ese es el problema que tenemos. Lo tiene usted en su región y en su estado, en su país, en América Latina y en muchas otras partes. El consejo es el mismo consejo que nos dan a todos los maestros y maestras, que es muy bonito y que es muy difícil de aplicar, y es paciencia. Pero aún hemos tenido experiencias en la educación rural en Colombia cuando profes y directivos han aprendido sobre esto y han usado lo que en mi país se llama, por ejemplo, la escuela de padres, que es cuando les enseñan y trabajan y explican la arquitectura cerebral, y con la evidencia que hay, porque con esto hay mucho material de apoyo y muy bueno y en español. Y cuando los padres entienden y las madres entienden, entonces aceptan lo que el colegio está proponiendo. Pero además esto es muy importante, porque es que esa otra parte, que son las familias, que siempre decimos tienen un rol fundamental en ese ecosistema. Entonces también ellos aprenden sobre la importancia de sus interacciones con los niños, porque es que no solo aprendemos la lectura y la escritura, es que el desarrollo del pensamiento y del lenguaje, que es un aprendizaje, se hace así. Yo traía una de las tantas diapositivas que me tocó ocultar para que les hace esta pregunta: ¿es necesario saber leer para aprender a escribir? ¿Es necesario saber escribir para aprender a leer? Pues Perla ya nos dio una respuesta.
Pero es una pregunta interesante, porque en efecto hablamos del proceso de lectoescritura y son dos cosas que están absolutamente unidas por la palabra escrita, pero son dos procesos diferentes y relacionados, pero diferentes. Por eso no es necesario saber escribir para aprender a leer, pero sí es necesario saber leer para aprender a escribir. He ahí una de las trampas en las que caemos. Hablar con los padres de familia, porque es que además sabemos que, y eso es parte de lo que nos une, que el mejor atenuante o paliativo, o se me olvida la palabra en este momento, para los efectos de las experiencias adversas, como el estrés tóxico que poda los circuitos neuronales, son la calidad de las interacciones en las que participan los niños y las niñas, con sus padres, sus madres, sus cuidadores y por supuesto sus maestras. Entonces, una cosa muy importante es aprender sobre esto, porque los padres y las madres también tienen un papel muy importante, incluyendo el de no producirles más estrés a esos niños y a esas niñas que están en contextos vulnerables y complejos, como tratar de que aprendan las matemáticas o aprendan a leer y escribir antes de que puedan desarrollar su propio proceso. No pasa nada con que uno se aprenda el alfabeto, lo que pasa es que tampoco pasa nada si uno se lo aprende. Muy bien, pues nuevamente muchas gracias a todas y a todos por su atención, su presencia.